amable invitación a Audiápolis. Creo que estamos haciendo algo diferente porque nos estamos saliendo del patrón de referencia general, tomando en cuenta que el público que participa es no solamente numeroso, sino especializado. Es más, el día de ayer que tuvimos una sesión, también las preguntas fueron sumamente especiales, y esa es la parte interesante del derecho de familia, que ese derecho de familia es el que vivimos, es el que vemos en los ámbitos judiciales, no en el que sale en la doctrina. Hoy día, por ejemplo, tuve un examen de grado con un notario y él se sorprendía y señalaba que, bueno, los notarios no tenían mucho que hacer en el tema de la ley, y no se daba cuenta que los notarios son legisladores desde el 2001. Más, acaban de tener un ministro de Cultura que era notario, y la negligencia en la cual ellos mismos no ayudan a mejorar la seguridad jurídica del país era notoria. Seguridad jurídica que, por ejemplo, para el caso de nuestra materia del día de hoy, es realmente elocuente. La gráfica permite indicar una referencia: impugnación de paternidad, impugnación de una filiación, el contexto de la filiación, y particularmente hay tanto por analizar en este punto que, por ejemplo, hoy por hoy podríamos hablar de la mamá que tiene, bueno, del niño que tiene dos mamás, que acaba de ser aceptada la inscripción del apellido de dos mamás, acaba de ser modificada por interpretación del Tribunal Constitucional la lógica del orden de los apellidos, acaba de ser evaluado muchas sentencias que cambian el derecho de familia, como por ejemplo el tema del acceso a la eutanasia, que nos permiten decir, ¿cómo es que es posible que este derecho de familia tan moderno, tan elocuente, tan elevado en cuanto a contenido, en temas tan imprescindibles como es el derecho a la identidad, sencillamente quede sumamente desnaturalizado? ¿Cómo puede ser posible que el contexto de la identidad a nadie le importe mucho, cuando en esencia ese elemento nos permite detallar qué cosa? Que hay una serie de variables totalmente disfuncionales. Entonces, esa identidad de la que tanto hablamos, de la que tanto pregonamos, de la que tanto podríamos decir en términos constitucionales, civiles, inclusive hasta políticos, nos indica, señores, el derecho de familia hace muchísimo tiempo quedó totalmente desnaturalizado, ¿correcto? Y es posible entonces detallar algunas condiciones que van a estructurar nuestra clase el día de hoy, porque vamos a detallar, ¿qué cosa? 4 grandes características en las cuales la identidad no debería ser trabajada tal cual sucede en la realidad actual. ¿Por qué? Porque, señores, la identidad, más allá de constituir una identificación personal, tiene que ser observada y tiene que ser analizada en función de su alcance, en función de su condición, en función de su categoría de evaluación. Por lo tanto, es una condición personal que no puede ser, ¿qué cosa? Sometida a una discrecionalidad, no solamente por parte de los progenitores, sino por parte del mismo Estado. Es una condición personal que no puede, que no puede ser discrecionalmente, ¿qué cosa? Modificada. Y acá viene un gran detalle. ¿Por qué decimos discrecionalmente modificada? Porque no es posible que los progenitores puedan decir cómo van a llamarse un hijo, porque eventualmente a una madre se le ocurrió, no, yo le voy a poner el apellido de Enrique Iglesias, a pesar de que Enrique Iglesias nunca ha venido al Perú.
en los últimos años porque yo quiero que se llame así. Pero un momento, ¿es posible? Sí, sí es posible. Recuérdese que esto está aceptado por la legislación y permite entonces indicar que lamentablemente existe un vacío normativo en el cual no se garantiza la seguridad jurídica. ¿Y por qué? Porque en esencia la identidad principalmente de los hijos recién nacidos está vinculada a la buena fe de los progenitores. Una condición que en los últimos años ya no es la misma, ¿correcto? ¿Por qué? Porque normalmente en los contextos actuales podemos observar que muchísimas personas actúan bajo una condición de malicia y temeridad procesal en la cual la identidad es, ¿qué cosa? Abiertamente manipulada. Con lo cual estamos hablando de malicia y temeridad procesal, más allá de la mala fe con la cual eventualmente se genera esta evaluación. Pero peor aún, también podemos entender que en este tipo de situaciones el mismo derecho civil no ha ido avanzando, no ha ido progresando para poder determinar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque en identidades imputadas, todos resultan perjudicados. Los hijos que creyeron que tenían una identidad, en realidad se dan cuenta que no es así. Los progenitores que asumieron la crianza de un hijo pensando que eran suyos, no pueden mantener una condición de filiación biológica y esto evidentemente genera problemas de costos, problemas de violencia familiar y peor aún, problemas que el hijo no llega a comprender. ¿Por qué? Porque esta identidad en los hijos, que ha sido totalmente manipulada, la identidad de los hijos queda sometida y trivializada a merced de los progenitores. Y acá es un elemento tan negativo que nos permite decir, en algún momento se ha generado alguna cuestión o tutela para garantizar este derecho. Me podrán decir, no, identidad dinámica, no, que el tema de alimentos. Estamos mal, señores. Estamos tan mal que esta identidad de los hijos nos permite decir, señores, que en nuestro país, en pleno siglo XXI, el contexto de la seguridad jurídica no existe. No existe respecto a las propias obligaciones del Estado. Estamos siendo bastante duros, estamos siendo bastante drásticos en nuestra opinión, porque sencillamente consideramos que es así. El Estado no se da cuenta que al final, al afectar el contexto de la identidad, ¿correcto? Se perjudica a la seguridad jurídica. Cuando el Tribunal Constitucional dijo, no, la ley no indica en forma expresa el orden. Quiebrate 28 siglos de tradición. Una cosa es la tradición, pero muy bien, podríamos rectificarla así. Ideal hubiera sido para el Tribunal Constitucional algo muy sencillo. ¿Cuál? Señores, si nosotros vamos a aceptar el cambio de identidades, perfecto. Podríamos detallar entonces una condición sumamente importante y referencial. ¿Cuál? El contexto de las libertades. Ese factor al Tribunal Constitucional no se le ocurrió. Muy a pesar de que la gran mayoría de sus expositores, de sus magistrados, son personas muy proclives a la defensa de los derechos fundamentales, a la defensa de una condición en la cual se procure generar una condición de Estado, llámese una condición formal, objetiva, a futuro, no se les ocurrió. Y ahí cometieron un error. ¿Cuál error? Señores, en el contexto de la identidad hubieran definido qué cosa. La identidad se hubiera relacionado la tutela de la identidad
con respecto de la perspectiva liberal de derechos. ¿Qué significa perspectiva liberal de derechos? Señores, hoy por hoy el elemento máximo en cualquier Estado de Derecho es la persona. Y la persona tiene el privilegio y tiene la facultad de poder desarrollarse como tal. Por lo tanto, si los progenitores tienen esa libertad, a su hijo le pueden aplicar esos criterios de identificación en función de esa libertad. Por ejemplo, ubicando el apellido de la madre primero y luego el apellido del padre. En ese criterio, el Tribunal Constitucional hubiera recibido muchísimo más elogios que críticas que ha recibido. Eventualmente, en esas circunstancias, ¿qué es lo que hubiera preparado el Poder Judicial respecto de la inscripción de dos DNIs? Hubiera dicho, más allá de los apellidos de las dos madres, acá lo que se protege es qué cosa, ese vínculo respecto de ese menor en cuanto a la parentalidad. Y eso está vinculado con el contexto liberal de derechos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no se necesita un matrimonio, no se necesita una condición biológica para poder ejecutar una referencialidad sobre un menor. Llámese, por ejemplo, el concepto de las adopciones, el concepto de acogimiento familiar. Se pudo haber hecho mucho. ¿Por qué la limitación? Porque el derecho de familia sigue siendo visto desde una perspectiva muy decimonónica, muy disfuncional, y por eso es que lamentablemente no se generan las condiciones de referencia que usualmente podríamos aplicar en una referencia mucho más moderna, mucho más acorde con las circunstancias contemporáneas, porque finalmente el derecho evoluciona y cuando el derecho evoluciona nos permite entonces determinar una condición muy, ¿qué cosa? Proactiva en la tutela de los derechos de las personas. Por eso es que es muy importante comenzar con este preámbulo para poder identificar que hay varios errores en el contexto de nuestra exposición. Errores que son sumamente profundos porque denotan que seguimos en una perspectiva no solamente disfuncional en el ámbito del derecho de familia y derecho de sucesiones, sino que además no se dan cuenta que hay un contexto penal negativo. Artículo 145, 146 del Código Penal. Ya debería, ya debería derogarse esos artículos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿para qué tenemos en la actualidad el artículo 146 que dice, si es que tú no puedes ponerle los apellidos a tu hijo porque no sabes quién es el padre, ponle los apellidos de tu papá, o sea, el abuelo, y eso no se preocupen, eso es móvil de honor. Perdón, pero el móvil de honor ya no existe, no estamos en el siglo XII en el que los caballeros se pelean con pañuelos. Ya no, más aún cuando hoy por hoy se busca seguridad jurídica en el Estado y en las relaciones de las personas en un contexto de tiempo real. Ya no tiene sentido. Segundo, tendríamos la posibilidad de relacionarlo con derecho constitucional, con derecho convencional, con derecho internacional. ¿Por qué? Porque hay países en el ámbito comparado, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Italia, en las cuales no se hace necesario el segundo apellido. Con lo cual, es evidente que bastaría un solo apellido para poder identificar a una persona. Y eso puede pasar. Vean el caso, por ejemplo, de un periodista de Canal 2 que no puede inscribir a sus hijos porque la RENIC le ha dicho, no señor, usted me tiene que traer a la mamá porque no podemos inscribir a un hijo porque todo hijo nace de una madre. Señor, es vientre de alquiler. No, 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 pero a mí me traes a la madre. Entonces son criterios tan disfuncionales que eventualmente nos permiten entonces indicar una condición bastante particular y vamos a observar algunas referencias para ir ya generando esta perspectiva de vinculación, ¿correcto? Una perspectiva que va a ser bastante notoria porque nos va a permitir, ¿qué cosa? Exponer algunos puntos muy interesantes. ¿Se acuerdan del caso Galese? Esto fue 2018, antes de viajar al Mundial, ¿correcto? Días antes, en realidad. Galese, un limeño que había ido a Chiclayo
por trabajo, correcto, casado, comete pues una torpeza, el adulterio, correcto, cometió varias veces adulterio y la señora lo sigue perdonando, un problema de patología también. La cuestión es que este individuo se relaciona con una señorita, nace una criatura y la mamá le dice, es tu hijo. El señor durante 4 años paga alimentos. 4 años paga alimentos, pero no la reconoce. Vean el nivel de negligencia de la mamá de no exigir la inscripción de la hija, como si la identidad fuera tan ridícula y tan irrelevante que no fuera necesaria la firma del presunto padre. ¿Correcto? Pero ustedes saben, pueblo chico, pueblo infierno grande, Galese, bueno, la esposa de Galese escuchó que en realidad no era la hija de su esposo. Vean cómo es que se genera esta situación. Al final Galese le reclama a la señorita y le dice, parece que no es mi hija. La señorita, y eso sale en la misma demanda, confiesa que había sido virgen y que, bueno, Galese era su única pareja sexual. Así que es indudable que él es el padre. Galese le dice, vamos a una prueba de ADN, y era tal la seguridad de la señorita que se fueron a un ADN. Prueba pericial de parte privada primigenia. ¿Correcto? ¿Qué sucedió? En esa prueba, 99.9% salió que la niña no era hija de Pedro. Desde ese momento Pedro dejó de pasar alimentos y evidentemente dejó de cumplirlo. Pasó año y medio y a Pedro Galese había clasificado al Mundial, ya se iba a la selección peruana del Mundial, impedimento de salida del país hasta que no se haga la prueba de ADN. Orden del juzgado de someterse a una prueba pericial, así que Galese va a Chiclayo, se somete a la prueba, pero contesta la demanda. Y le dice a la jueza, yo me presento, pero acá tengo un ADN donde esa mamá ha ido con esa niña, he ido yo, y los tres nos hemos sometido a una prueba de parte, a una prueba privada. Yo no soy el padre. Háganme las pruebas que quieran. La jueza, ante ese pedido, sacó prueba de sangre y prueba de saliva a dos laboratorios, Chile y Estados Unidos. Y los dos laboratorios, cuando terminó el Mundial, ¿qué dijeron? Es 99% seguro que el señor Galese no tiene ningún tipo de vínculo con la niña. 99%. 3 pruebas biológicas y el señor no era el padre. La señorita dijo, no, voy a apelar porque es imposible, acá hay un error. 3 pruebas y van a haber error. Claro que sí. Entonces, ¿cuál era el error? La mala fe de la señorita. Porque cuando la jueza decretó infundado el pedido de filiación y alimentos, nunca evaluó el derecho afectado de esta menor respecto de su propia identidad. Esa sentencia es incompleta y esa sentencia no vincula al juez respecto del interés superior del niño, más aún cuando se ha acreditado que no es el padre. ¿Por qué? Porque esa niña no ha sido hija del Espíritu Santo, ha sido hija de alguien y se ha generado una situación maliciosa que lamentablemente provoca una interpretación muy negativa de cómo es que se están generando estas perspectivas de evaluación. ¿Correcto? Primer caso. Segunda referencia. Miren, señores, este es de la Corte Suprema. Hasta el día de hoy existe, y este es un caso del año 2015, ¿correcto? Un demandante demuestra en impugnación de filiación que no es el padre. Y la Corte Suprema le dice, oiga, señor, a usted ha demostrado que no es el padre, pero para que usted pueda retirar sus datos de la identidad del menor, tiene que traer pues al padre biológico, porque ese niño no se puede quedar en el aire. Ese fue el argumento de la casación. Y viene la gran pregunta, yo soy el demandante, yo no sé quién es el que se acostó con la señora para tener un hijo.
¿Cómo me piden a mi demandante traer al culpable, al responsable, al padre biológico, cuando en esencia deberían, ¿qué cosa? Consultarle a la madre. Es la madre la que además debería, uno, devolver los alimentos, dos, generar una indemnización, tres, perder la patria potestad, porque ha involucrado un daño a su propio hijo, y cuatro, indemnizar no solamente a mi familia, mis padres, que eran los abuelos de este niño, sino también a ese menor, y de repente inclusive al padre biológico, que no sabía de esta situación. Ya dejemos de pensar de forma tan arcaica con el concepto de género, porque acá se piensa que es una cuestión contra la mujer. Pero un momento, ¿qué? ¿Acaso en el otro sentido, cuando eventualmente hay un divorcio por causal, no se dice y no se litiga sobre la base del daño al proyecto de vida matrimonial? Hay sentencias aún que dicen que hay daño al proyecto de vida matrimonial, como si el destino de uno al nacer fuera casarse. Y claro, como te quebraron esa idea, esa ilusión, tiene que haber una indemnización. Señores, en el mundo moderno, en el mundo occidental, no existe daño al proyecto de vida matrimonial. No existe. Ya lo han dicho en el Perú, ya lo han dicho en México, en España, en Argentina, en Brasil, en todos lados. El gran problema es que en el Perú se sigue pensando así. Porque como quebró el sagrado vínculo matrimonial, hay una reparación. Que no se han dado cuenta que después del divorcio, esas afectadas en realidad recibieron un beneficio, porque ya no están con una persona, ¿qué cosa? Que no les genera ningún tipo de beneficio. ¿Dónde está el perjuicio? Tercer ejemplo, vean que esto también sucede en la actualidad. ¿Qué sucede si una madre no quiere someter al ADN a su hijo porque sabe que el padre, el demandante, puede demostrar que no es suyo? Por lo tanto, esa categoría de padre queda pues en una condición de daño, ¿correcto? Y ahí viene el contexto de la manipulación. Eso, señores, se llama temeridad procesal. ¿En qué caso, en qué jurisprudencia se ha juzgado así a quien provoca estos daños? En ninguno. Pero cuando el padre no firma, 10 días. Y si no firma, ¿qué cosa tiene? Carga procesal. Presumo que tú eres el padre. No me interesa si después impugnas. Porque salvo que haya una mala notificación, tú vas a ser padre para toda tu vida. Ahí nos damos cuenta de que existe un pésimo manejo en el ámbito, ¿qué cosa? De las referencias en el ámbito de la impugnación de paternidad en el Perú. Pero ¿qué es lo que ocurre en el contexto comparado? Normalmente en el contexto comparado hay mejores referencias, ¿correcto? Que van a generar una mejor condición respecto de nuestras condiciones legales, ¿correcto? Sobre esta base, entonces, obsérvese que en Colombia vamos a generar otra situación totalmente distinta. Ahora ya no me permite grabar, pero bueno. Bajo estas condiciones, entonces, Colombia 2021, este año, en febrero de este año, y ahí está la referencia, los jueces están obligados a averiguar quién es el verdadero padre. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que cumplir una obligación internacional, proteger a un niño que se ha cuestionado su identidad. La identidad no es un valor trivial, la identidad no es un valor que pueda ser desnaturalizado a diestra y siniestra. La identidad es un elemento sumamente complicado. Y por eso tenemos que verlo desde una perspectiva de evolución del derecho a familia y también desde una perspectiva de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque es evidente que han habido algunas influencias que van a ser sumamente representativas, ¿correcto? Y veamos los tres mecanismos en los cuales normalmente se ha desarrollado el derecho de familia. Ese derecho de familia tradicional decimonónico, sumamente ineficiente, desfasado, disfuncional, anacrónico, paupérrimo del siglo XII,
del que casi todos los profesores de Derecho de Familia siguen siendo adictos, en el cual se sigue pensando pater family, se sigue pensando filiación, presunción pateris. Señores, presunciones, reglas de presunción. Si la pareja se separa, si la pareja se separa en un divorcio y la señora tiene un hijo y este hijo nace dentro de los 300 días después de la separación, es evidente que es del esposo. Oigan, ya no es posible aplicar esas reglas desde 1900, cuando Mendel formuló las lógicas de la biología y en particular de la genética. Pero si nosotros vamos a hablar de ese derecho de familia, comenzamos a detallar. Ni siquiera los romanos eran tan obtusos como la gran mayoría de la doctrina de la actualidad. ¿Por qué? Porque los romanos diferenciaron al progenitor, que es el que cría, y al genitor, que es el que engendra, que son diferentes, que pueden coincidir, pero que son diferentes. ¿Y saben por qué? Porque era la figura del pater familis la que podía representar, ¿qué cosa? La patria potestad en función de todo el núcleo familiar. Recuérdese que él representaba toda una familia. No importaba si sus hijos eran generales, eran senadores, eran cónsules, no, no, no. Él era el pater familis y se acabó. Para que los hijos puedan eventualmente tener su propia familia y tener el dominio de su propia familia, o eran emancipados o tenía que fallecer el padre. En esas perspectivas, entonces, recuérdese que los patrones teóricos, clásicos, comunidad familiar, reglas jurídicas basadas en la costumbre, el patrón religioso, la legislación familiar, son evidentemente, ¿qué cosa? Transformadas en el constante devenir de la historia. ¿Por qué? Porque las sociedades se adaptan, pues. Las sociedades se adaptan. Para 1984, una madre soltera era muy mal vista en términos sociales. En el año 2021, el que surjan familias ensambladas permite consolidar que más allá de los valores culturales, religiosos, medio estúpidos, hoy por hoy existe otro nivel de valoración, el de respeto a la persona. ¿Correcto? Son realidades diferentes. Y veamos entonces qué no puede ser posible que apliquemos esas normas. Y peor aún, esas normas tan clásicas no pueden resistir una evaluación de los derechos humanos dados en 1948, no pueden valer, ¿qué cosa? El concepto del CEDAW en 1979. Es más, recuérdese, CEDAW es, ¿qué cosa? La Convención para la Lucha de toda forma de discriminación contra la mujer, de 1979. Miren, 1979, el Perú la firmó inmediatamente, pero en 1984, 5 años después, ¿qué dijo en su Código Civil? La mujer tiene que pedir permiso al marido para trabajar, por escrito. Ese artículo sigue vigente en el Código Civil. Para que vean el nivel de disfuncionalidad del pensamiento que hasta el día de hoy se sigue pensando y se reproduce constantemente en el ámbito del derecho de familia. ¿Quién ha sido el crítico en estos sentidos? Nadie. El único, y creo que por eso soy expectorado en este sentido, soy yo. Pero el resto sigue pensando, por cuestiones diplomáticas, por cuestiones académicas, pero principalmente porque a nadie se le ha ocurrido qué cosa, indagar, ni tampoco hacer una evaluación interdisciplinaria. Ese es el gran problema, ¿correcto? Y normalmente no es que yo sea un visionario ni nada por el estilo, pero en el mundo de ciegos el tuerto es el rey. Y por ahí, y como yo tengo una especialización en derecho constitucional, vienen las grandes críticas, porque no acepta en ningún tipo de evaluación este derecho de familia tan anacrónico. Vean lo que dice el Código del Niño y Adolescente, la Convención de Derechos del Niño en 1989. 1989. ¿Saben cuándo se generó el Código del Niño y Adolescente para Perú? En el año 2000. Y a pesar de eso, la afiliación nunca fue modificada. Y finalmente, para el año 2004, el contexto de discapacidad, ¿correcto? Que luego fue modificado para la legislación peruana en el año 2018, decreto legislativo 1377. Pero vean que eso se quebró en el tiempo. Para los países que van ampliando, mejorando, reformulando su derecho a familia, esa es una línea roja. El Perú lo tiene, pero todavía limitadamente. ¿Por qué? Porque han trabajado tres grandes entes
para reformar esta visión. Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas del ámbito procesal, el derecho probatorio, la actividad judicial, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la complementación de reglas y principios procesales, plazo razonable, flexibilidad, por ejemplo, o el principio de elasticidad que proviene del sistema procesal constitucional, modificaron esta perspectiva. Por eso que desde el año 2000 tenemos una constitucionalización del derecho de familia y en la actualidad ya tenemos un derecho procesal de familia que los que inicialmente me criticaban a nivel de mis publicaciones, hoy por hoy publican conmigo en libros de derecho procesal de familia. Claro, nunca me citan, pero son mis ideas. Entonces, esa perspectiva ya cambia. ¿Y por qué cambia respecto de la relación progenitores e hijos? Porque evidentemente la filiación proviene de ese contexto. Entonces, analicemos algunas condiciones, ¿correcto? La perspectiva tradicional que dice familia matrimonial. Es más, en el Código Civil no hay ninguna otra categoría familiar protegida. Ninguna. Sáqueme usted una referencia y se va a dar cuenta que no hay ninguna. Entonces, cuando ya comienzan a relacionarse nuevos tipos de relaciones familiares, sentencia Reinaldo Scholz, sentencia caso Janet Rosas Domínguez, eventualmente la sentencia de los hermanos Tudela Van Bruguel a favor de su padre, nos permite detallar qué cosa que surge una visión interdisciplinaria del derecho de familia que evidentemente va a ser muy significativa. ¿Con qué cosa? Con la identidad, la filiación, la parentalidad y los derechos conexos. ¿Por qué? Porque ahora por fin salimos de esa condición anacrónica de patria potestad. Patria potestad, un término romano, una figura romana que solo la tenía el varón. Y claro, como la teoría de género nunca prosperó en nuestro país, las mujeres, las madres no tendrían derechos. Ahí se dan cuenta, pues, el gran defecto de nuestro sistema en el ámbito familiar. Y por eso es que normalmente en el contexto del derecho procesal de familia podemos observar una serie de condiciones en las cuales ahora sí es conveniente evaluar elementos constitucionales, elementos procesales, elementos convencionales, elementos del derecho internacional, elementos sustantivos en el ámbito civil, en el ámbito penal, eventualmente, ¿qué cosa? En el contexto interdisciplinario o eventualmente en el derecho probatorio, porque finalmente el que existe un matrimonio no significa que no pueda hacerse una prueba de ADN respecto de cualquier controversia que normalmente surge en situaciones de crisis familiar. En otras palabras, si es que nadie confesara este tipo de situaciones, los padres no se enterarían. ¿Cuándo es que se enteran? En peleas, ¿correcto? Donde surge usualmente dos condiciones. Una, como los padres tienen mejores condiciones y mejores estrategias legales para poder tener o un vínculo mucho más prolongado con los hijos, surge la bala de plata de parte de las madres. La estrategia que utiliza la bala de plata, ¿qué significa? Un elemento procesal, probatorio, por lo general, que anula cualquier planteamiento de acción judicial de parte de un demandante. Por ejemplo, ¿para qué vas a reclamar régimen de visitas o tenencia si no es tu hijo? Eso es una bala de plata. Y dos, y les comento esto porque yo he sido consultor del Banco Mundial para la Academia de la Magistratura y para el Poder Judicial. Y he tenido la oportunidad de revisar en todas las, bueno, no en todas, en 24 cortes superiores del país durante un año, el año 2009 y luego en el año 2014, ¿qué cosa? Visitas a todos los órganos judiciales para identificar casos tipo. El Poder Judicial al final nunca publicó mi libro porque dijo que era sumamente terrorista, porque dijo, no podemos cambiar este derecho de familia porque finalmente se reformaría todo. Y claro, como nuestro sistema funciona, nadie se dio cuenta que en realidad hace agua bastante. Sobre esa lógica, comencé a evaluar muchísimos casos en los cuales se planteaba la impugnación de filiación y venía un gran detalle. Entre el año 2000 al año 2010, producto a que en el 2001 se evaluó la ley de filiación extramatrimonial para qué cosa plantear en un proceso expeditivo de 10 días
¿qué cosa? La carga probatoria para el demandado, y si es que este no cumplía, se determinaba una filiación, ¿correcto? Del 2000 al 2010, de 10 procesos de filiación o vinculados a filiación o en la determinación de la identidad de 10, 9 eran provocadas por, ¿qué cosa? Las madres. 9. 9 para acreditar, ¿qué cosa? La identidad de los hijos. 9. Pero del 2010 hasta el 2014, miren que no es una referencia muy elocuente, eso se lo digo yo porque tengo las estadísticas, del 2010 al 2014, estamos hablando de menos de 5 años, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasó? De 10 procesos vinculados a filiación, 8 eran planteados por varones que habían demostrado con ADN que no eran los padres. ¿Quién dice esto? ¿Ministerio de la Mujer ha dicho algo? ¿El Poder Judicial ha dicho algo? ¿Ministerio Público, que supuestamente defiende la legalidad de los actos en la sociedad, ha dicho algo? No. ¿Algún profesor ha mencionado esto? No. ¿Algún artículo ha salido sobre esto? No. Por eso que a veces cuando yo publico creo que nadie me lee, porque finalmente estos resultados que se basan en estadística y estadística oficial no logran ser entendidos. Pero bueno, ya vendrá el momento en el que todos estos postulados, como cuando se mencionó que teníamos que tener un derecho procesal de familia o una constitucionalización de familia, se validará. Pero veamos, ¿qué es lo que ha pasado? Que el contexto contemporáneo, al menos en el concepto de filiación, y nos vamos a centrar en eso, con respecto a la patria potestad, con respecto a la parentalidad, para hablar de tiempo pasado y tiempo futuro, correcto, nos permite detallar una cuestión. Hay instituciones jurídicas que tienen que mutar, ¿correcto? ¿Qué significa la mutación? La denominación literal se mantiene, pero el contenido varía. Les doy 2 ejemplos. Primero de ellos, en la Constitución de 1823 peruana, la ciudadanía se obtenía mayoría de edad, profesión, patrimonio, no tener inconvenientes o líos o procesos penales. En otras palabras, no haber sido condenado. Hoy por hoy, a raíz de una reforma en el año 2004, ciudadano es toda aquella persona que se inscribe en el registro electoral. Así lo dice la Constitución. Se cambió, incluyendo a los militares, ¿correcto? Entonces, vean que en ese sentido, inclusive los ciudadanos extranjeros, cuando viven más de 2 años en el Perú, ya pueden obtener la nacionalidad peruana. ¿Correcto? Más aún si son latinos. Estamos hablando de los venezolanos. ¿Correcto? Entonces, ante estas condiciones, ese contexto de mutación cambia y permite decir, ya no hablemos de patria potestad, hablemos de parentalidad, en particular con el contexto de la filiación. ¿Y por qué? Porque, señores, también es posible detallar que puede haber filiación que no necesariamente va a generar un vínculo biológico. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente sus condiciones biológicas no les permiten tener progenie. Ese es el caso que se desarrolló en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Y que eran un montón de familias que cuestionaban a la legislación de Costa Rica, que decían, no, 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 para evitar cualquier tipo de clonación, vamos a prohibir cualquier uso de tratamiento de reproducción asistida. Oiga, científicamente nadie ha probado la clonación humana. No, pero es para prevenir. Pero nosotros necesitamos esas técnicas de identificación, de investigación, de evaluación genética para poder generar hijos, porque queremos tener hijos, queremos tener progenie. Es nuestro derecho, nuestro anhelo, y más aún, tenemos una condición jurídica que nos avala. Con eso logramos la dignidad. ¿Correcto? No se hizo. Ahí se dan cuenta. Entonces, que ese derecho de familia ya no puede sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad permite detallar que el mismo Código Civil en el libro de familia y el libro de sucesiones hace muchísimo tiempo quedaron, ¿qué cosa? Obsoletos. Es más, el Código Civil en el libro de familia y en el libro de sucesiones nació muerto. Para quienes eventualmente duden de esta perspectiva y digan, no, no, es importante esos códigos, esos libros, no, es mentira. Si no me creen, vean, en 1980 surge el terrorismo.
surgieron las migraciones para 1969 por la reforma agraria. El contexto familiar ya había cambiado antes de 1984. Ya habían familias divididas, separadas, ya habían, ¿qué cosa? Hijos no declarados. Eso se llama familia monoparental. Y si esa familia monoparental que existe antes del código del 84 no fue regulada, ahí observas que ese simple detalle hace ¿qué cosa? Que el sostén de 3 patas que sostiene al libro de familia pierda un soporte y ninguna mesa de 2 patas se mantiene. Así de simple. Peor aún, en ese contexto se sigue hablando de presunciones, cuando ya en realidad, para 1984, debíamos detallar que para 1940 ya existía el derecho genético que generaba, ¿qué cosa? Bebés probeta. Y peor aún, en 1900, cuando ya existía Mendel, generando las condiciones de evaluación genética. Pero fíjense, esos cambios que van a registrarse desde el 84 al 2000 para ser generosos, nos permiten decir, hoy por hoy, ya no podemos hablar de una familia tradicional. Es raro. Es más, la familia tradicional es una frente a todas las nuevas modalidades que existen. Y no se trata de discriminar ni de favorecer, se trata de ser consecuente con la realidad. ¿Correcto? Entonces, bajo esas condiciones, las categorías de filiación, las clásicas, la legítima, la natural o la adopción, van a tener que ser transformadas y por varias realidades. La primera de ellas, porque hoy por hoy se genera una identidad dinámica, ¿correcto? ¿Esto qué significa? Un menor que va en la medida de lo posible desarrollándose en el tiempo, tiene que ser consciente que sus condiciones van a estar, ¿qué cosa? Limitadas y condicionadas al modo en el cual se relaciona con su familia, ¿correcto? En ese sentido, señores, véase que toda relación que se va a generar con respecto de una familia en el contexto familiar genera una identidad. Esto proviene de la sentencia caso Hellman contra Uruguay en el año 2011 a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el gran problema es que esa identidad dinámica se interpretó pésimamente de Perú. ¿Por qué se interpretó pésimamente? Si ustedes revisan la sentencia, es más, hablan de Corte Interamericana, caso Hellman contra Paraguay. O sea, encima así tan mal. Ya, lean la sentencia. Bajo ese criterio, entonces, obsérvese que la identidad dinámica permite decir, señores, la identidad tampoco es un elemento estático. La identidad va vinculándose. Prueba de ello es, si ustedes tienen hijos, vean cómo se relacionan. Cuando son muy pequeños, nunca hablan de apellidos. El apellido lo hablan cuando ya están en el colegio, ¿correcto? Pero cuando ya terminaron el colegio, recuérdese que ahí viene otra categoría. Por regla general, eh, por regla general, entre amiguitos de la misma generación son normalmente apodos o eventualmente referencias que, bueno, de alguna manera son lúdicas. La identidad cambia. Hoy por hoy, yo les podría decir que de 10 peruanos, casi todo el mundo podría conocer a Melcochita. Pero si yo les pregunto cómo se llama, con las justas 3 personas podrían decir su nombre completo. Y ahí se dan cuenta entonces que la identidad cambia, se transforma. Pero señores, en el contexto de la afiliación, no pues, tú no cambias tu ADN, ¿correcto? Y ahí está el gran error. Entonces se cree que la identidad dinámica, no, es porque tú evolucionas. No, tu condición biológica no cambia. Y ese es el gran problema cuando se hace abuso de derecho, ¿correcto? Y hasta donde no me puedo equivocar es que el abuso de derecho está prohibido en el título preliminar del Código Civil. ¿Ya? Vean entonces que en este sentido, ¿de dónde proviene el error? De pensar que seguimos, ¿qué cosa? Como hace 28 siglos. Claro, los romanos tenían internet, los romanos tenían RENIEC, los romanos tenían, ¿qué cosa? Este, pruebas biológicas. ¿Sí? Se sigue pensando que seguimos en esa lógica, ¿correcto? Es que la familia es sagrada. No, los romanos nunca lo consideraron importante. No como nosotros consideramos. Los romanos no fueron los que generaron ese verdadero cambio. ¿Quién fue? Quien lo hizo fue Napoleón Bonaparte en 1804. Ni siquiera Justiniano.
Porque para quien no sepa, Justiniano se casó con una prostituta, ¿no? Por eso que la familia no era tan referencial. Entonces, bajo esos criterios, esa patria potestad, entonces, ¿de dónde proviene para efectos de la filiación? Del derecho romano, siglo VIII antes de Cristo. Es más, los griegos, siglos antes, solo identificaban por nombre y en la ciudad. La ciudad era una especie de apellido, para que vean. Inclusive Jesús, cuando nace, no tiene apellido. ¿Correcto? Es Jesús de Nazaret, para que vean. ¿Y cómo es que se establecía la filiación? Jesús, hijo de José, José, hijo de tal, y así hasta llegar a David. ¿Correcto? Así está en su sepulcro. Entonces, bajo esas condiciones de reglas, ¿qué hicieron los romanos? Establecieron condiciones, pues, porque ellos trataban de regular todo porque eran una sociedad muy moderna para ese entonces. Por eso que establecieron redes de relaciones biológicas, pero también legales. Por eso que plantearon, ¿qué cosa? Una condición familiar que se denominó tronco, donde tenían un genitor común. El genitor es el que procrea. Por eso es que todos tienen su apellido, ¿correcto? Línea, que significa en función de los grados, porque hay diferentes individuos en función de la generación a la que corresponden, y los grados en función de esas condiciones detalladas para ir interrelacionando a estos individuos. Y por eso es que en ese contexto, como no existían las reglas genéticas por Gregor Mendel, solamente se basaban en las presunciones. Y les voy a comentar algo de por qué surgió la presunción pater-is, ¿correcto? La presunción pater-is nace porque los romanos, que eran un pueblo guerrero, ¿correcto?, obligaban a que sus ciudadanos a los 14 años se casaban. A los 14 años ya formabas parte del ejército y tenías que estar 5 años en el ejército. ¿Dónde? ¿En el ejército de tu pueblo? No, en el ejército en la frontera. Y te mandaban miles de kilómetros. ¿Iba tu esposa? No. Correcto, no, iba solo. Por lo tanto, una mujer que en esa época tenía 12, 13, 14 años, ya casada, probablemente se convierte en viuda. Era la regla general. Pero si es que regresaba a su marido, ya venía con patrimonio. Correcto, 5 años. Entonces, cuando venía el romano, ¿qué es lo que veía en su casa? Veía a su pater familias que había criado, que había cuidado, que había mantenido a su esposa, ¿correcto? Y a los hijos de su esposa. Pero viene un gran detalle. Noche de bodas, probablemente un romanito, pero llegaba a los 5 años y se encontraba con un hijo de 4 años, con un hijo de 3 años, con un hijo de 2 años, con un hijo de 2 años y a la mujer embarazada. ¿De dónde? ¿De dónde es que nacen tantos hijos? Si es que el esposo no estaba. Se asumió regalo de los dioses. Ahí es donde surge la presunción. ¿Correcto? ¿Y por qué? Para evitar que el marido abandone a la mujer. Porque es evidente que esa mujer no se embarazó del Espíritu Santo, porque además recuérdese que el Espíritu Santo nace recién, ¿qué cosa? 9 siglos después, en el 333 después de Cristo, cuando Constantino crea la Biblia, ¿no? Porque ni siquiera los judíos lo hicieron. Ahí se dan cuenta entonces que ya cambia la perspectiva. Y esos contextos entonces permiten relacionar tal cual a la familia que nosotros vemos en la actualidad con el tronco, la línea, los grados. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ese nivel de parentesco evidentemente nos permite detallar qué cosa, que esa diferenciación entre genitor y el pater familias es básica. ¿Quién le unificó el derecho canónico? Ahí es donde comenzamos a detallar ese gran problema. Porque además el derecho canónico sacralizó el matrimonio y ese matrimonio prohibió toda situación de qué cosa, matrimonio, convivencia, porque no existía, ¿correcto? Y toda situación de adulterio o de concubinato. Concubinato, señores, es diferente de convivencia. Y es más,
el concepto de convivencia es andino, viene de los Andes. Es un aporte, por decirlo de alguna manera, peruano, no es europeo. Cuando escuchen a un profesor decir convivencia y concubinato son lo mismo, por favor, apaguen su celular, apaguen su computadora y déjenlo hablar solo, porque no son lo mismo. El concubinato viene de la Barraganía, que es una institución europea y que fue generada por el derecho canónico, por si no lo saben. Correcto, entonces, bajo esa estructura, ¿cuándo es que se cambia y se comienza ya a tener las reglas que nosotros utilizamos? Con el Códice Civile. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte, siendo italiano, generó un código civil, correcto, los franceses le llamaban así, en el cual reestructuró el concepto de familia, para cambiarlo del modelo tradicional antiguo, que era el impuesto por la nobleza, el clero, la burguesía, principalmente por el abuso del derecho canónico. ¿Correcto? Ahí cambia ya la perspectiva de la afiliación y surgen los tres elementos que nosotros consideramos y que son, ¿qué cosa? Elementos reiterativos de la historia tradicional romana y canónica. Filiación derivada de una condición matrimonial, filiación natural, esto es, entre personas sin vínculo matrimonial, y finalmente filiación por adopción. ¿Correcto? En el ámbito matrimonial, vienen el comportamiento a nivel de presunciones y el comportamiento de la madre respecto del cónyuge, ¿correcto? Y acá viene la lógica. Si es que hay un matrimonio, no se necesita la firma del padre, porque finalmente se presume que es el progenitor. Ahora, puede surgir algunos inconvenientes. Por ejemplo, el padre biológico no asuma la patria potestad del hijo. El imputado de la paternidad no asuma la patria potestad del hijo. El imputado de la paternidad no asuma la patria potestad del hijo. El padre no biológico asume la patria potestad del hijo. ¿Cuántas veces hemos visto señoritas gestando que conocen una nueva pareja y mírense cómo es el amor, que es tan efectivo y tan rápido y que cuando nace la criatura es inscrita por la nueva pareja? Para que vean que el amor puede muchas cosas, ¿correcto? Claro, como la seguridad jurídica no existe, entonces se generan estas condiciones. El padre no biológico solicita la patria potestad exclusiva. ¿Por qué? Porque la madre le engañó. La madre solicita vía judicial el reconocimiento de obligaciones derivadas de la filiación. Clásico, alimentos. Se registra la identidad de modo indebido, mala inscripción. Mala inscripción. ¿Cuántas veces han visto que a veces no hay apellido del padre? ¿Quién fue? No, no voy a decir. Y lo admite. Como si el hijo fuera, ¿qué cosa? Creación del Espíritu Santo. ¿Correcto? Se genera una inscripción de modo fraudulento. Artículo 145 del Código Penal, que para esto no sirve. Tengo 4 libros de Código Penal que en la que he sintetizado miles de casaciones y de resoluciones, recurso de nulidad a nivel de Corte Suprema, y nunca he visto un caso del artículo 145 ni del 146. Cuando yo he leído los libros de delitos contra la familia, hablan sinceramente cosas increíbles. Es como si yo les dijera que mi pelo es rubio y que yo tengo ojos verdes, para que vean. ¿Ya? Entonces, en esa perspectiva, nosotros comenzamos a ver, momentito, esa seguridad jurídica en el contexto de filiación es sumamente negativa para el país. Les doy un ejemplo sencillo. Rectificación de partidas de nacimiento. ¿Qué es lo que sucede en este contexto? Ejemplo, mi abuelo Bermúdez con B grande, U con tilde y Z. Mi padre Bermúdez, pero eventualmente en una sucesión intestada, probablemente de repente un nieto no tenga tilde. Algo tan simple que ocurre constantemente en nuestro país. Cuando a veces hay una sucesión intestada y todos los hermanos, la mayoría de los hermanos registran qué cosa, que su madre se llamaba María Isabel y una de las hermanas acredita qué cosa que se llamó su mamá Isabel María, que son hijos de la misma persona. El proceso de inscripción se hacía mal. Eso pasa generalmente con las personas que han nacido más allá de 1940, 1950. ¿Ya? Entonces, esta filiación también nos permite decir,
hoy por hoy le podemos agregar el contexto de los teras. Y recuérdese que en el contexto de los teras, inclusive se puede tener, ¿qué cosa? La donación de esperma y de óvulos de otras personas. Y que por tanto, estando en un matrimonio, se reconoce que no hay vínculo biológico, pero sí hay una condición que se denomina voluntad procreacional, que garantiza la filiación. Entonces, si es que de repente surge un divorcio, el padre dice, yo con esta le gano. Señores, ese hijo no es mío, háganle el ADN, yo no soy el padre. La madre, que es la demandada, le podría decir, un momentito, tú no puedes tener hijos. Por eso es que se utilizó una técnica de reproducción asistida y tú eres el padre porque tú en ese momento tenías esa voluntad por creación. Y como tú estás negando a tu propio hijo, la madre puede solicitar ¿qué cosa? La reducción de derechos derivados de la patria potestad. Para que vean que la mala fe siempre se ha sancionado. El que no lo quieren hacer, eso es otra cosa. Veamos ahora con respecto de Ricardo Morán. Ricardo Morán se va a Estados Unidos, tiene hijos por tratamiento de reproducción asistida, ¿correcto? Tienen una identidad en Estados Unidos, pero en el Perú no, le dicen, no, no, que venga la mamá. Esos niños vinieron de algún punto, que venga la mamá. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos, menos de hace 10 días, semana pasada? RENIEC ordena inscribir los apellidos de las dos mamás en el DNI de un menor. La pregunta, ¿eso no tiene que ver con filiación? ¿De cuándo acá hay filiación por dos madres? Ahí viene el error, pues. No debería hablarse de filiación de dos madres. Debería hablarse de identidad. Identidad de un menor respecto a los apellidos de sus madres, que es totalmente distinto. ¿Correcto? Entonces, ante estas condiciones, obsérvese entonces que este contexto de filiación, correcto, que este contexto de filiación nos permite entonces indicar, ¿qué cosa? Que estamos ante una categoría y una condición, ahora sí, de filiación natural, el hijo extramatrimonial, ¿correcto? Este hijo extramatrimonial que nos permite detallar algunas condiciones, ¿correcto? Momentito, la filiación eventualmente puede ser antes del matrimonio de los padres. Eventualmente pueden ser de parte de convivientes. Eventualmente pueden ser, ¿qué cosa? De una pareja concubinaria. Y viene la gran cuestión. Oiga, yo necesito identificar el estado civil de los progenitores. No. Lean el artículo 6 de la Constitución, último párrafo, y se van a dar cuenta que eso no es posible. Por lo tanto, adicional a eso, podemos aplicar, ¿qué cosa? El uso de los tratamientos de reproducción asistida. Y véase que hay una casación al respecto, que es la casación 563-2011 de Lima, para que vean cómo es que lamentablemente aplicamos mal nuestra legislación, ¿correcto? Y finalmente viene la adopción, la afiliación por adopción. ¿Por qué? Porque bajo este criterio, por ejemplo, países como Argentina, Brasil, México, Colombia, ya permiten la adopción de parejas LGTB. Chile lo está debatiendo, pero en el Perú no. Los homosexuales en el Perú pueden heredar, pero no pueden adoptar. Suena ilógico. Peor aún, cuando pueden heredar y no pueden registrar qué cosa su convivencia. Ahí se dan cuenta que a veces nuestro legislador no solamente comete torpezas, sino que además no sabe qué hacer. Pero ahora ya entremos al contexto ya de la impugnación de esta paternidad. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que hablar sobre la acreditación de la afiliación. Y tanto madre como padre pueden ser cuestionados, ¿correcto? El gran problema es que a una madre le es muy sencillo probar su vinculación, ¿correcto? Generalmente en el parto o muy próximo al parto. Pero el padre sí tiene problemas. El padre sí tiene problemas porque finalmente opera la lógica. El hijo de mi hija es mi nieto. El hijo de mi hijo no es mi hijo. ¿Ya? Entonces, ante estas condiciones, veamos, maternidad y paternidad. Fíjense los contextos en los cuales
las diferencias son notorias. ¿Alguna profesora que estudia género o que analiza ideología de género detalla estas cosas? No, porque para eso no les interesa. Creen que la identidad de género es solamente para favorecer a la mujer y no se dan cuenta que en realidad en el contexto familiar la identidad de género es la que más problemas trae en el contexto de las mujeres mismas. Muy bien, ¿cómo analizamos entonces esto, señores? Tenemos que analizar la identidad. ¿Por qué? Porque es un derecho con múltiples alcances. Es un derecho natural, es un derecho humano, es un derecho convencional, es un derecho fundamental, es un derecho individual, es un derecho sociofamiliar, es un derecho progresivo, es un derecho extensivo, es un derecho que puede, ¿qué cosa? Cambiar identidad dinámica, pero respecto de su nombre. ¿Qué pasa si yo mañana me convierto en un autor de novelas y, por ejemplo, me declaro qué cosa? El Aymara. Y mi título de Aymara va comenzando a tener gran notoriedad y eventualmente me reconocen más como Aymara que Manuel Bermúdez. ¿Que eso no se protege? Oiga, señores, en el mundo de la literatura es más fácil tener un seudónimo que tener un nombre. Entonces, vean que ese contexto de la identidad necesita ser reconfigurado, ya que viene un gran elemento. Hasta ahorita hemos hablado solamente de los progenitores, hasta ahorita solamente hemos hablado de aquellos adultos. Y un momentito, ¿y dónde queda el derecho de los hijos, no? ¿Dónde queda el derecho de los hijos? Entonces, viene un gran detalle. Los hijos tienen derecho a conocer su origen biológico, inclusive los adoptados e inclusive los nacidos por el uso de tratamiento de reproducción asistida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya en los últimos años, los últimos 10 años, ha ido generando sentencias indicando el secreto, correcto, el secreto de la identidad de los donantes de gametos en el ámbito del uso de un tratamiento de reproducción asistida ya no es, ¿qué cosa? Un elemento que limite la identidad de un menor, ni menos el conocimiento de cuál es su origen, porque necesita conocerlo, por varias razones. La primera de ellas, para saber la verdad. Y señores, el derecho a la verdad es un derecho vinculado a la felicidad y es un derecho vinculado a la tercera generación de derechos humanos. Dos, porque puede necesitar conocer su origen biológico. Señores, hoy por hoy muchísimas mujeres se ejecutan mastectomías porque son conscientes que pueden, ¿qué cosa? Generar un contexto de cáncer mamario. ¿Correcto? Y se necesita saber, el que viene de padres que han tenido problemas con próstata o que viene con padres con problemas de diabetes, su nieto va a tener esas dificultades. No es una cuestión, ¿qué cosa? Grandilocuente, es una cuestión de supervivencia, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque adicional, el contexto de la identidad de un niño no solamente involucra una cuestión de apellidos, implica también una condición, ¿qué cosa? Económica. ¿Quién pagó los alimentos de ese menor pensando que era suyo? El daño. Miren nada más lo que dice el Código Civil respecto del daño. Bueno, dice responsabilidad civil, pero en realidad hoy por hoy se conceptúa como daño. El que provocó una lesión. ¿Y cuál es esa lesión? Oiga, me hicieron creer que yo era padre. No solo a mí, a ese niño también. Hay una incidencia familiar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos detalló que el derecho al nombre y a la identidad son derechos naturales y que además generan una nueva categoría de derechos que se denominan los derechos personalísimos en el ámbito convencional. Y eso sale a consecuencia de un famosísimo caso que es el caso Baru Sipcher contra Perú del año 2001, ¿correcto? Por lo tanto, viene la gran cuestión. Si la identidad de cualquier persona es importante, ¿por qué se trivializa la identidad de un niño? ¿Mm? Entonces, veamos entonces cómo se reconocen estos mecanismos de filiación, ¿correcto? Estos mecanismos de filiación entonces nos permiten detallar qué cosa, que estamos ante un contexto de reconocimiento de la filiación y también del derecho probatorio, cuando existen dudas. ¿Cómo se puede hacer el reconocimiento de filiación?
a través de instrumento público, reconocimiento a nivel de documento privado, actos de última voluntad, posesión de Estado. Viene una gran cuestión, oiga, posesión de Estado. En plena era del Internet, posesión de Estado. ¿A mí qué demonios me sirve una posesión de Estado si lo que me interesa, qué cosa, es que me registren como hijo? ¿O es que les parece trivial esto? ¿Mm? Reconocimiento por parte de los ascendientes. Entonces, viene una gran cuestión. Todo el sistema jurídico que se basa en el concepto de solemnidad y seguridad jurídica, miren, en filiación no vale. Como si el dato personal de una persona fuera absolutamente irrelevante. Por eso viene a condición el análisis de un derecho probatorio en el cual analizamos, ¿qué cosa? Pruebas hematológicas, pruebas que tienen, ¿qué cosa? Diferentes tipos de sangre. Una persona que tiene un tipo de sangre, A o B, o que tiene alguna categoría especial, nunca va a ser padre de un hijo que tenga sangre tipo universal. Para que vean. Entonces, si ustedes tienen tipo de sangre AB, señores, y les dicen que tienen un hijo de tipo de sangre universal, háganle la ADN, porque hay mucha probabilidad que no sea familiar. Y además viene la gran evaluación del ADN. ¿Es posible quebrar el valor probatorio de un ADN? Sí, en realidad sí, correcto. ¿Cómo así? Si usted demanda, por ejemplo, al señor Enrique Iglesias, porque es el padre de tu hijo, ¿correcto? Yo de abogado de Enrique Iglesias también plantearía que el padre de Enrique Iglesias, Julio Iglesias, se haga del ADN. Y el juez va a tener dos resultados en los cuales las estadísticas no indicarían quién es el padre. ¿No? No lo indicarían, porque los dos ni siquiera llegarían a un 90% de certeza. Y solo superarían, ¿qué cosa? Probablemente de un 30 a un 60%. Con lo cual no hay certeza. Ahí te tumbas un ADN. ¿Correcto? ¿Cómo se puede hacer esto, señores? Viene el gran problema de la impugnación de paternidad. ¿Correcto? Primero, lamentablemente, el legalismo es sumamente decimonónico y toda la legislación va contra. Los derechos del padre biológico no son relativos, los derechos de del demandante no se garantizan, el comportamiento procesal malicioso temerario no se sanciona, la madre es un actor procesal invisible, no tiene sanción, ¿correcto? Peor aún, la naturaleza de los actos derivados en este nivel tampoco son entendidos, ni tampoco son relativos respecto a consecuencias. Por lo tanto, surge un gran contexto constitucional. Identidad o intimidad. Y ante eso, comencemos entonces a evaluar. ¿Cómo hacemos una prueba de ADN? Bueno, pues, vean que hay diferentes categorías, ¿correcto? Vamos a tener una prueba de paternidad respecto de probabilidades de exclusión acumulada. Esto, señores, es una ley colombiana, la ley 721-2001, que fue anterior a la nuestra, ¿correcto? Yo hice un proyecto de ley en el año 2001 sobre el ADN y lamentablemente yo siempre sostuve que la demandante, que normalmente son mujeres, debía, ¿qué cosa? Tener el beneficio para que el demandado pague la prueba de ADN. No me hicieron caso y se tomaron 8 largos años para hacer el cambio. 8, para que vean que nuestro derecho de familia es totalmente anacrónico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, basémonos en el enunciado verbal de Huber. ¿Por qué? Porque va a haber paternidad prácticamente probada, paternidad altamente probable, paternidad muy probable, paternidad probable y hay una indicación de paternidad. ¿Cuál es la única aceptada en Colombia? Paternidad prácticamente probada. Si te hacen un ADN, ese ADN tiene que decir que al 99% tú eres el padre. Si te sale que tú eres 87%, no. Puedes verificar, probablemente, lo que sucede es que como la prueba biológica es cara, solamente se te han evaluado algunos aelos.
deberías ampliar la base de estudio y probablemente ahí ya te salga un resultado al 100%, ¿correcto? O para descartar o para confirmar. Entonces, estas condiciones en el Perú no se tratan, nadie las analiza, pero son datos que vienen, ¿qué cosa? De hace 20 años. 20 años, para que vean. Entonces, en este sentido, viene ahora el derecho de tener de los hijos con respecto de los ascendientes. Un momentito, ¿tiene derecho a una identidad? Claro que sí, pero ¿quién la cambió? ¿El que logró demostrar que no era padre? No, la otra persona. El derecho a tener un nombre y el derecho a tener una identidad familiar. Porque finalmente, señores, que se entienda, las personas viven en un contexto de realidad, no en un contexto totalmente diferenciado. Por eso es que normalmente se evalúa las condiciones de capacidad jurídica y la actividad que puede desarrollar esta persona en un proceso judicial. Respecto de esto, entonces, los hijos pueden conocer su origen biológico, tienen el derecho a conocerlo, pueden pedir alimentos, pueden inclusive ser hijos no biológicos y tener tutela, ¿correcto? Y finalmente pueden, ¿qué cosa? Establecer algunos criterios en los cuales inclusive pueden actuar directamente sin la necesidad de un representante procesal. ¿Por qué? Porque van a poder demostrar con objetividad que hay un conflicto de interés con la madre. Y los conflictos de intereses con la madre, señores, se tienen que respetar en base, ¿qué cosa? A una condición detallada por el Código Civil, perdón, y el Código Procesal Civil. Señores, si hay un conflicto entre el representante y el representado, se nombra curador. ¿Cuántos casos de curadores han visto ustedes en un contexto de procesos judiciales de familia? Ninguno. Entonces, cuando se evalúa una infiliación falsa, como lo que ha sucedido con el caso Galese, ¿por qué nunca intervino un fiscal o por qué nunca intervino un curador? Para decir, oiga señora, ya 3 ADNs ha salido que no es el padre. Porque usted sigue insistiendo que la niña es hija de una persona que no tiene vínculo. Usted le está haciendo daño a su hija. Y además su hija ya tiene 6 años. Me va a decir que su hija en el colegio no le va a decir, oye, no que tu papá era Galese. ¿Tu papá ahora quién es? Eso es bullying. Y al sistema judicial poco o nada le importa todo esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos configurar en este sentido que supere ya el contexto de la impugnación de paternidad? Determinar, pues, el contexto del parentesco, porque no es un problema de hijos, es un problema de seguridad jurídica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pues, se puede registrar hijos de modo incorrecto, se puede generar una identificación falsa o errónea y eventualmente se puede generar cosa, inscripciones de filiación de forma ilegítima, ¿correcto? Y peor aún, se pueden generar situaciones indebidas de acogimiento familiar. Todos estos elementos ya no son parte del derecho de familia tradicional. Es un derecho procesal de familia que nos permite detallar que cuando vimos el caso de Galese, tenemos que identificar en primer término al padre biológico, tenemos que identificar a la madre y a quién es el verdadero padre biológico, tenemos que identificar y darle autonomía a ese menor que tiene que tener un derecho correcto de identidad e inclusive contra su propia madre, correcto. ¿Por qué? Porque finalmente el daño ha sido provocado por su propia madre, correcto, y se tiene que devolver los alimentos. ¿Quién? La madre, porque el menor no los administra, ni siquiera los ha pedido. La madre es la que los ha pedido. Y la madre, al actuar con malicia procesal, ha recibido ¿qué cosa? Un beneficio indebido. Y además de devolver, tiene ¿qué cosa? Tiene que indemnizar, que son valores totalmente distintos, ¿correcto? Y por eso es que resulta anacrónico todavía mantener esa jurisprudencia en la cual el demandante, en un caso de impugnación favorable para él, ¿correcto? Que tenga que acreditar quién es él, ¿qué cosa? Padre. Es absolutamente inaudito que esto se siga manteniendo y por eso saludamos mucho el fallo de la Corte Constitucional colombiana, porque finalmente nos permite decir que esto ya nos alcanza a un grado mayor en el ámbito de las obligaciones del Estado y esto principalmente porque el niño es un sujeto de derechos y no puede quedar tan relativizado
con respecto a la discrecionalidad de sus padres. Ante estas perspectivas, señores, muy agradecido con con permitirme haber participado con ustedes. Rogaría eventualmente que se me dispense un poquito. Acabo de llegar a Cusco, se siente la altura. Yo que soy medio gordito, evidentemente ya terminé totalmente colapsado. Entonces, quedo a la atención de algunas preguntas y esto terminaría un promedio de 10, media, a más tardar, porque ya no daría más espacio. Muchísimas gracias. Excelente, maestro. Sí, damos paso al doctor Gabriel. Por favor, sean concisos con sus preguntas, doctores, para así todos puedan, bueno, hasta las 10:20 o 25, culminar con la ponencia, por favor. El doctor Gabriel, doctor, está habilitado su audio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al doctor por su ponencia, muy ilustrativo. Quería preguntarle, por favor, ¿podría precisar las diferencias entre convivencia y concubinato? Muchas gracias. Perfecto. A ver, le explico. La convivencia es aquella relación en la cual se comparte un espíritu de comunidad familiar entre dos personas adultas sin impedimento matrimonial. ¿Correcto? En otras palabras, solteros. Ahora, esta es una institución que proviene del derecho andino, del ámbito del sistema constitucional andino. Esto es los Andes. En América existen Andes, no existe sierra, ¿correcto? Y bajo este criterio, entonces tenemos que considerar que la convivencia es aquel factor que desarrolla, ¿qué cosa? Un criterio muy marcado en el ámbito de la voluntad de las personas. Las personas, por su propia discrecionalidad y voluntad, ¿qué cosa? Generan una condición favorable para desarrollar nuevos elementos, ¿correcto? Nuevos elementos. Pero lamentablemente la convivencia tiene tres grandes elementos de diferenciación o instituciones. ¿Cuáles son esos tres? Convivencia propia, que no tienen impedimento matrimonial; convivencia impropia, cuando uno actúa de buena fe y la otra persona tiene impedimento matrimonial y no le dice. ¿Cuándo se enteran? Normalmente cuando hay, ¿qué cosa? Una sucesión, y ahí se aparece, ¿qué cosa? La esposa reclamando. Y hay otra, que es la convivencia de mala fe, que surge cuando las dos partes son conscientes de que hay un impedimento matrimonial. Les doy un ejemplo. Alan García. Alan García tenía una concubina con la que tuvo un hijo, ¿correcto? Pero luego se separó de Pilar y comenzó a convivir con Susana Chesma. 15 años convivió con Susana Chesma. Y Susana Chesma sabía que él era casado. ¿Él se divorció? No. Y al final, ¿qué pasó? Quien hereda es la esposa, a pesar de que hay 15 años de convivencia con otra mujer, ¿correcto? En cambio, el concubinato, ¿qué cosa es? El concubinato es el conocimiento de un cónyuge más una pareja extramatrimonial, ¿correcto? Haciendo daño a otro cónyuge. Ese es el matrimonio paralelo, la pareja paralela, aquello que está totalmente prohibido porque produce una condición de mala fe y además de daño contra la otra persona, que genera una causal, según el artículo 333 del Código Civil. Doy pase a la doctora Alexandra. Doctora Alexandra, está activo su audio. Buenas noches, doctor. Doctor, con respecto a impugnación de paternidad, mire, yo laboro en un juzgado de familia. ¿Y qué pasa? Tengo un caso un poco complicado, en el sentido de que una madre está impugnando la paternidad de su hija, aduciendo que son dos hermanos. La señora refiere de que el verdadero padre le obligó que su hermano firme a su hija, porque el señor era un mayor, creo, un coronel de la policía. Se ha Tema de, señalado fecha de audiencia,
está señalado fecha de audiencia para que concurran para la prueba de ADN, pero no vienen, ya no vienen. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿se puede obligar a los dos señores que concurran al juzgado para hacerse la prueba de ADN? Sí, Hay una normativa que diga que no, de forma imperativa de que tienen que ir para poder hacerse la prueba de ADN con respecto a la menor. no, pero hay un elemento, bueno, hay varios elementos de referencia que te pueden guiar. El primero de ellos, ya en el año 2001-2002, el Tribunal Constitucional. Doctor, su audio, disculpe. A ver, hay dos alternativas. La primera de ellas, el Tribunal Constitucional en el año 2001-2002 detalló en un caso contra evangélicos, ¿qué cosa? Que toda extracción de sangre o que toda manipulación de algún órgano para efectos de poder generar una transfusión de sangre no era, ¿qué cosa? Una condición atentatoria contra la persona ni contra su seguridad. Correcto, por lo tanto, recuérdese que hay situaciones de extracción de prueba de ADN que no es invasiva. Ejemplo, saliva. Así que no pueden decir que se les va a atentar contra su integridad física o algo por el estilo, por si acaso tienen miedo de poder de eventualmente inyectarles una aguja. No, hay varios mecanismos, ¿correcto? Otra, una extracción de su propio líquido seminal, que es mucho más, ¿qué cosa? Eficiente, ¿correcto? Así que no hay ningún elemento como para que los demandados puedan alegar que van a sufrir un daño. Segundo elemento, recuérdese que hay una obligación internacional. El Perú tiene que proteger a los niños y en este caso el derecho a la identidad permite detallar que en caso no concurran, correcto, se puede proceder a ejecutar otras acciones, como por ejemplo hacer un embargo en la casa y eventualmente retirar prendas de las personas. Y si no me cree, vea los antecedentes en el ámbito probatorio penal. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que se han demostrado los delitos en algunos casos? Líquidos seminales, muestras de sangre, eventualmente, ¿qué cosas? Sudoraciones en polos, en ropas interiores. Ahí pueden extraer el ADN y sobre esa base hacer la evaluación. ¿Invasivo? Para nada. Excelente, maestro. La doctora Rocío. ¿Está activo su audio, doctora? Sí, buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Si existe ya una sucesión intestada en la que uno de los hijos se ha declarado como heredero universal, a sabiendas que existe otro menor de edad que no está reconocido ante RENIEC como hijo, ¿qué va a pasar con este pequeño que se vulneran sus derechos de identidad? Ya la Bueno, ahí, mamá ha iniciado un proceso de impugnación de filiación matrimonial contra uno de los hermanos del causante, ¿no? Pero el hermano ha contestado de que existe un hijo mayor declarado ya como heredero. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los derechos de ese menor a que ver, ya se supone que por el dinero es que este hijo mayor se ha declarado heredero? Pero esta no, pero es que criatura no se recién puede tiene hacer 7 eso. años. No se puede hacer eso. A ver, una sucesión, Pero ya, normalmente el causante en vida puede disponer de la legítima, ¿correcto? Y puede establecer los criterios diferenciados, ¿correcto? Un segundito, por favor. ¿Aló? Sí, sí. Mil perdones que lo que sucede es que ya estoy para otra actividad adicional. Es una actividad de atención médica. La cuestión es, ¿qué es lo que sucede? En este tipo de situaciones, la sucesión intestada genera los derechos a todos los reconocidos. El gran detalle está que cuando hay un hijo extramatrimonial, ¿por qué la mamá demoró tanto tiempo? ¿Mm? Eso se llama procrastinación. Ahora, ya,
bueno, ya se generó. Puede ser el proceso de filiación, pero va a demorar mucho. Ese proceso de filiación más pandemia, 3 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? Hacer una medida cautelar para que no se ejecute la sucesión intestada. Porque esa cuestión de que a un solo heredero se le dio todo, eso es nulo.